Buenas noches, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una noche con muchos temas para tratar, así que directamente vamos a lo primero que tenemos y que convocamos para el día de hoy. Saben ustedes que hace un par de semanas ocurrió algo importante que evidentemente ha hecho una eclosión o por lo menos golpeó fuerte en el mundo entero, que fueron las elecciones de los Estados Unidos. Hubo gente de la provincia de Misiones que fue conmovedora, en este caso el diputado provincial Gustavo González, que vamos a hablar inmediatamente con él. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Con gusto. ¿Qué quedó de esa, qué pudiste recoger como experiencia primariamente de esa tarea como veedor? Bueno, la verdad que una elección muy importante, más aún que la Argentina, teniendo en cuenta que el país está atravesando un proyecto, un proceso de reforma política, ¿no? Hoy la Argentina y un proceso en el cual también debe, creemos nosotros, empezar a discutir la provincia de Misiones. De hecho, la elección norteamericana se caracteriza por un largo debate, un largo proceso de exposición pública, donde los candidatos pasan por debates electorales, una elección que tiene varias etapas, y creo que donde el electorado fundamentalmente tiene la posibilidad de conocer a fondo, de alguna u otra forma, el plano, el programa de cada uno de los candidatos. Creo que esa es una de las tareas que, de alguna u otra forma, la Argentina tiene que empezar a ejercitar mecanismos de mayor transparencia para elegir en definitiva a los mejores, ¿no? Y en el hecho del voto en sí, que es evidentemente un proceso muy distinto al nuestro, donde se vota con el carnet de conducir, donde hay un escáner, donde el elector firma y completa el candidato que le gusta en una hoja de papel, una suerte de voto electrónico, que le da mucha transparencia a la elección y que permite, creo yo, lograr que en definitiva la sociedad tenga más confianza en los que son en el futuro funcionarios. Así que creo que un proceso de aprendizaje muy interesante y también que nos sirve para valorar nuestro proceso de alguna u otra forma, ¿no? Un sistema electoral argentino caracterizado por la obligatoriedad del voto, donde vota gran porcentaje de la sociedad, que no se da en Estados Unidos y que esta elección tan particular, donde todo el mundo anunciaba por ahí la victoria del otro partido, termina siendo Trump un candidato victorioso en un proceso donde evidentemente los oficialismos están siendo cuestionados en el mundo. Ahora, ¿tiene que ver eso por esa cuestión de que el oficialismo está cuestionado en el mundo o también de alguna manera por el cansancio de algunos sectores mayoritarios evidentemente de la sociedad, de la clase política? Sí, Trump es un outsider, ¿no? Un hombre que no viene de la política, sí, por que eso tenía resistencia dentro de su propio espacio, claro, y termina convirtiéndose en el próximo presidente. Hay que ver cuánto, Pepe, del discurso de Trump era discurso de campaña y cuánto es discurso de gestión, ¿no? Uno ya lo ha visto mucho más mesurado. Y lo otro que creo que tiene que ver y que es algo beneficioso, ¿no?, para nosotros, es cuál va a ser la relación con el país. La Argentina estaba muy preocupada si se iban a mantener los acuerdos comerciales de exportación de limones argentinos, acuerdos comerciales que se habían avanzado en este tiempo, y lo que sí ha hecho Trump pareciera en estos primeros pasos que ha dado, en que en todos los acuerdos que se ha sostenido con Obama anteriormente y el país se van a sostener en el tiempo. A ver, el voto latino fue determinante, ¿no? Nosotros estuvimos analizando mucho qué votó el latino, qué votó el latinoamericano en Estados Unidos, y el voto latinoamericano tiene que ver también primero con lo salarial. Estados Unidos es una de las potencias del mundo que tiene el salario mínimo más bajo en el mundo, ¿no? Y el voto latino, que hoy representa casi el 20% de la sociedad,
está exigiendo ser valorado como lo que es una pata importantísima, fundamental para el desarrollo del país. Ahí entra la Argentina a jugar, creo yo, un rol importante de cara a un proceso donde la producción argentina debe consolidarse comercialmente. ¿No fue un error del gobierno argentino de haber apoyado abiertamente, con anticipación, a Hillary Clinton? Nosotros preguntamos qué consecuencias podía tener eso con gente que estuvimos reunidos del futuro gabinete de Trump y del actual, y creen que no. Creen que las relaciones comerciales se van a sostener, que las relaciones internacionales pasan por otro carril. Hay que ver quién es el futuro embajador del país, ya que Lustó dejaría ese lugar, y cuál va a ser el vínculo que va a sostener el nuevo gobierno. Creo que no, que las relaciones no se van a afectar, y fundamentalmente la conversación es de aquí en adelante, ¿no? Cómo se consolida. A ver, que entonces, ¿qué uñas de guitarrero tiene el futuro embajador? Por supuesto que será importante, y por supuesto creo que esa es la discusión hoy por hoy, ¿no? A ver, de una u otra forma la discusión de fondo que se dio en los Estados Unidos creo que era un discurso evidentemente nacionalista y un discurso más liberal o más de tradición liberal que lo planteaba el Partido Republicano. Pero también hay mucha hipocresía. El gobierno de Obama fue el que más deportó en la historia de los Estados Unidos, 2.400.000 inmigrantes, y Bush había deportado 1.800.000, ¿no? Entonces me parece que hay sin duda en todo esto mucho de lo que hablar, y el kit de la cuestión debe ser cuál va a ser el comportamiento de nuestras comunidades latinoamericanas, la relación que vamos a tener con Estados Unidos como una potencia mundial con la cual evidentemente hay que establecer vínculos que ratifiquen la consolidación de la producción nacional, y que por supuesto ratifiquen el papel importante que tiene que cumplir el país de cara a los años que vendrán, ¿no? Sí. Habrá que ver entonces qué futuro se avisora con eso, si es que realmente va a golpear tan fuerte. ¿Vos creés que golpeará tan fuerte a Latinoamérica la presidencia de Trump? Yo por eso decía, creo que hay que ver cuánto del discurso de campaña se traduce en la gestión. Creería que no. Todos los analistas hablan que las relaciones internacionales van a seguir su curso, en el curso que lo ha planteado en principio el Partido Demócrata de gobierno. La política exterior estadounidense se caracteriza primero por proteger lo suyo. Tienen claros objetivos económicos, territoriales, de continuar siendo la potencia mundial, con una China que está empezando a cumplir un rol muy protagónico, ¿no? Creería que el desafío para adelante debe ser fundamentalmente regional. La apuesta que se debe hacer sin duda, creo yo, es el del fortalecimiento del Mercosur. Y por ahí debe pasar el desafío también del país y de la provincia de Misiones, lo que nos toca. En una cuestión donde tanto se está discutiendo las asimetrías regionales que golpean a nuestra provincia, donde tanto se discute cómo salimos de esta coyuntura a veces compleja económicamente, creo que el Mercosur consolidado debe cumplir un rol fundamental para el desarrollo regional de la Argentina y de la provincia. En un vuelo muy rápido de 10 segundos volvemos a la provincia de Misiones y hablamos sin lugar a dudas de lo que se está discutiendo y que vamos a discutir esta noche fuertemente. También ya está en nuestros estudios el presidente de la Confederación Económica de la provincia de Misiones para hablar del ITC diferenciado, que hoy está siendo motivo de debate fuertemente en la provincia de Misiones. Este ITC diferenciado que primariamente se consigue para la capital de la provincia. ¿Qué opinión tienen al respecto? El ITC debe ser para toda la provincia de Misiones. Y solo con el ITC no alcanza. Sepamos de que es un primer paso y que Misiones debe dar los pasos para lograr en el futuro un sistema aduanero y fiscal diferenciado del resto del país. Lo logró en su momento Tierra del Fuego, cuando ya por los años 70 se impulsó una política de desarrollo del sur. Creo que Misiones, por ser una provincia absolutamente distinta y particular al resto, debe apuntar hacia lograr un sistema fiscal y aduanero específico y especial. Pero acá viene la otra cara, Pepe, que yo lo escucho muy demandador a Pasalaco en Buenos Aires, cacareando mucho en Buenos Aires, pero que en la provincia no da la discusión que tiene que dar, que es bajar la presión fiscal más alta del país. Podemos seguir reclamándole a la nación como corresponde un ITC diferenciado, un IVA diferenciado para Misiones, pero que también en la provincia discutamos eliminar las aduanas internas, discutamos eliminar los ingresos brutos a las exportaciones y bajar la alícuota de ingresos brutos en general. Misiones hoy es la provincia más cara del país,
donde más presión fiscal se ejerce sobre el que trabaja y el que produce. Lograremos cosas en la nación, pero también la provincia se tiene que animar a discutir un sistema impositivo absolutamente regresivo. En Misiones, los que más tienen son los que menos pagan. Los que menos recursos tienen pagan más carga tributaria porque tenemos un sistema regresivo y hay que dar paso a un sistema mucho más progresivo en el futuro, ¿no? En una provincia con dificultades en lo que se refiere a la cuestión económica, sin lugar a dudas, porque las principales producciones están bastante deprimidas este año. ¿Crees vos que es conveniente bajar los impuestos? Sin duda alguna, porque no mueve la aguja financieramente. Lo que recauda renta constituye no más del 25% del presupuesto total. El grueso de la plata sigue proveniendo de recursos federales. Y se ha llegado a semejante presión fiscal que en vez de recaudar más, la recaudación se ha mesetado. Y con eso se generan dos cosas: evasión y falta de estímulo para la inversión. Es una barbaridad lo que está pasando con la aduana interna. Y lo ha ratificado una y mil veces Tomás y lo ha hecho también Pasalacqua. Mira, yo creo que Cambiemos a nivel nacional, que ha logrado realmente un paso muy importante en lograr la presidencia de la nación, tienen que empezar a hilar un poco más fino y ver estas cuestiones económicas más sensibles, ¿no? Yo no desconozco, y nadie lo desconoce, hay sectores de la sociedad que la están pasando muy mal. El primer paso se ha dado el paso que correspondía dar en la macroeconomía, que se ha empezado a ordenar. Ahora hay que volcarlo eso a la micro y a la producción, que es donde el gobierno nacional y la provincia deben empezar a ajustar para que la producción misionera empiece a salir adelante, ¿no? Pero lamentablemente, en cuanto a decisiones Macri no ha dado todavía no ha obtenido los resultados que dijo que iba a obtener. Por supuesto que ha sido un año muy duro, complicado para muchos sectores sociales, sin duda alguna, pero todos los economistas, de los más oficialistas, de los más opositores, hablan de un crecimiento del 3, 4, hasta el 5% el año que viene. La cosa va a mejorar, pero dependerá mucho del arco político local misionero, la demanda y la exigencia que tengamos con el gobierno nacional. Porque esta ha sido la vieja discusión provincia de Misiones y capital federal, independientemente del gobierno central. Si no tenemos una estrategia política unificada entre todos los sectores, opositores y oficialistas, en trasladar estas demandas a nivel nacional, va a ser muy difícil que lo hagamos. Por eso, esa demanda también debe ser regional. El NEA se tiene que fortalecer, el gobernador de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, reclamar en conjunto que esta postergación histórica que tuvo nuestra región en el país se empiece a desandar, ¿no? En compañía, por supuesto, de los legisladores. Sin duda alguna. Acá se avecina un año electoral donde los legisladores, Misiones es una provincia importante, elige 3 senadores, nada más y nada menos, diputados nacionales. Creo que la estrategia de Cambiemos a nivel nacional ha logrado llevar adelante un año electoral en la Cámara, en el Congreso de la Nación, bastante complejo, con éxito, y el debate que se viene es que todas esas medidas acertadas que se han tomado empiecen a dar fruto el año que viene. Yo soy entusiasta y que la situación va a empezar a mejorar, pero insisto, el gobierno nacional no tiene que dejar de oír lo que pasa en la provincia de Misiones, que es algo muy sensible para todos, ¿no? Yo sigo pensando qué es lo que va a pasar el año próximo con Cambiemos puntualmente, cuál va a ser la relación entre los radicales, entre los Schiavoni, si es que el gobierno nacional va a seguir viniendo a la provincia de Misiones para reunirse con el gobierno provincial. Sí, de hecho lo tiene que hacer. Si hay algo que no va a hacer Cambiemos es repetir la lógica kirchnerista de un uso erróneo de las instituciones, ¿no? Y el radicalismo dentro de Cambiemos tiene que empezar a asumir un rol más protagónico. A ver, el radicalismo forma parte del núcleo fundante de Cambiemos. Somos un partido popular, un partido progresista, en este proceso de transición que se ha empezado a dar, de abandonar una lógica del poder, empezamos a transitar hacia otra instancia, donde yo avisoro un partido, el partido nuestro, con una presencia mucho más importante dentro de Cambiemos, y marcando un poco estas cosas de las cuales estuvimos hablando, ¿no? Una línea que esté más cerca de los sectores sociales que hoy más necesitan, ¿no? Para tener que adquirir protagonismo, porque hasta ahora
no parece que tengan pero ojo, tanto protagonismo sí, dentro pero de ojo, Cambiemos. ojo que en una coalición de gobierno estos son procesos también naturales, ¿no? Y lógico que se empiezan a dar. Y creo que estamos encaminados hacia ese lugar, ¿no? Pero bueno, es un contexto que se empieza a delinear, donde yo avisoro de que las medidas que se han empezado a tomar este año van a empezar a dar sus frutos el año que viene, y el radicalismo va a estar ahí dentro de Cambiemos marcando estas cuestiones que están pendientes, ¿no? Gracias por venir. Pepe, muchas gracias. Muy amable. Esta noche estamos de parabienes en los estudios del foro porque hay muchas mujeres. En realidad se va a concretar entre viernes y sábado la última parte, el cierre del foro de políticas públicas sobre violencias de género. Y dije, bueno, a mujeres que les atienda como corresponde, también una mujer. Por eso, Alicia, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Pepe, y la verdad que un bloque más que interesante, y uno podría hilar parte de lo que escuchábamos del bloque anterior también, porque en un año con muchas dificultades económicas, si uno mira la situación de las mujeres, ahí impacta fuertemente también, y si uno mira las posibilidades de salir de los círculos de violencia, las condiciones de pobreza y extrema pobreza dificultan estas cuestiones. Y hoy están con nosotros, agradecemos la presencia de la ministra Lilian Tiki Marquesini, ministra de Derechos Humanos. Está también Miriam Duarte, diputada provincial por el país, y también está la diputada María Rosada, a quien agradecemos mucho que hayan venido. Todas son protagonistas de este foro de políticas públicas, todas tienen mucho que ver también con los temas que se han ido desplegando. Vamos a empezar con la ministra. Tercer módulo, estamos cerrando este foro. Tercer módulo estamos cerrando, y creo que esta mesa un poco muestra lo que fue, ¿no? Diferentes poderes del Estado, organizaciones, diferentes partidos políticos y las voces plurales en una mesa en donde el Estado pone sobre la mesa también estos temas que están en una agenda sin duda intensa y inmediata además, ¿no? Y en donde, bueno, también el Poder Judicial, que no está en esta mesa hoy, pero que podría estarlo porque ha estado participando del foro activamente, ha sido parte, y ha sido parte con entereza, ¿no? Porque aquí también no solo había que proponer, había que saber escuchar. Y justamente parte del foro, tal vez lo interesante del foro fue ese espacio de encuentro entre las víctimas, las organizaciones que acompañan a las víctimas y las áreas del Estado que están interpeladas por estos sectores, ¿no? Así es, una doble tarea se dio en ese sentido. Uno tenía que ver justamente con esta relación, esta mirada cercana entre los artífices de parte del Estado, de los distintos organismos del Estado, y las organizaciones sociales, que trabajan territorialmente, que son los que tienen la experiencia concreta y cotidiana, acompañando a las víctimas en el territorio. Y además, una cosa que realmente nos parece de una riqueza sustancial, que es la articulación entre los propios organismos del Estado, que dependen por ahí de distintas áreas, de distintos poderes o de distintos ministerios, y que, fueron desarrollando herramientas muy interesantes con las que quienes trabajamos la temática hemos interactuado permanentemente, pero que por ahí faltaba una visibilidad hacia afuera y de esos organismos entre sí. Todo esto se pudo dar, y fundamentalmente creo que eso es gracias a la generosidad de cada uno de los participantes, que se hayan podido dar las discusiones en términos profundos, intensos, de sumo respeto, y con el ahínco, digamos, de construir conjuntamente, y como lo decía la ministra, la capacidad también de escucha respetuosa y que sirve además como elemento de información para constituirse después en eje de trabajo que han tenido también todos los organismos públicos. También un desafío, pensaba, para correrse un poco solamente del eje de la violencia doméstica, familiar, y empezar a mirar las cuestiones más estructurales también de las violencias de género. Sí, para nosotros fue todo un gran desafío. Yo agradezco profundamente los foros, porque como decía la diputada Miriam Duarte y la ministra, fue básicamente para mí un lugar de encuentro de los organismos entre sí para ver cómo se podía articular. O sea, de nada sirve tener muchos elementos y estamentos para resolver cuestiones que después no se pueden articular.
y mucho lugar de encuentro en muchas cosas que hay que corregir, digamos, porque, bueno, esto yo siempre digo, nosotros generamos normas y creemos que son sueños, pueden convertirse en pesadillas si no tienen específicamente aquello contemplado que va a poder resolver una situación de crisis de alguna persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. A mí me parece que fue un lugar de concreción, fue una herramienta fenomenal para justamente el encuentro y de ese encuentro poder producir normas que hoy acercan más y mejoran las condiciones. Yo escuchaba en el bloque anterior hablar de las situaciones que va a atravesar la Argentina. Yo no tengo tanta esperanza como tiene el diputado González, bueno, no pertenezco a la alianza de gobierno. Creo que estamos viviendo momentos de mucha dificultad y creo que los sectores muy vulnerables han quedado mucho más desposeídos que antes, y en este aspecto las mujeres son las principales, no te diría víctimas, pero sí las que asestan el principal golpe cuando decae la economía familiar, porque son las primeras que le ponen el cuerpo, ¿no? Son las que resuelven cómo sostener los hijos, cómo sostener la casa. Bueno, esto que también debería dejar de ser una única matriz femenina, hoy la sigue siendo, y muchas de las situaciones de violencia están estructuradas en función de esta de indefinición económica que tienen las mujeres por dependencia económica. Entonces me parece que estos foros son lugares de suma importancia para que estas organizaciones sociales, que son las que acercan después a las personas vulnerables las distintas herramientas con las que cuentan, tengan a mano herramientas, por ejemplo, como las casas refugio, las promotoras de género. Me parece que nosotros estamos dando pasos muy importantes legislativos y por eso la apelación de la ministra Marchesini, que fue una gran responsable de que en esa mesa estuviera el Poder Judicial, digamos, y que ese Poder Judicial tuviera esa capacidad de escucha que para nosotros fue muy importante, y en eso yo quiero reivindicar en la figura de la ministra Bencharuti esa actitud y esa ponderación, porque después hemos visto micros de los jueces de paz haciéndose cargo de ser ellos una herramienta más y poniendo a disposición de la ciudadanía, o sea, de sus poblados, decir, bueno, miren, ustedes tienen este otro lugar donde pueden venir a resguardar sus derechos, donde pueden venir a reivindicar sus garantías. Entonces me parece que esto es una cosa muy importante en un momento de mucha dificultad económica y social que tiene la Argentina. ¿Podemos pensar en un diagnóstico más allá? Está más que interesante que se empiecen a visibilizar cuestiones más extremas de la violencia, como es el femicidio, la violencia física, pero ¿hay otras miradas y otros diagnósticos ya que podamos ir aportando para pensar más estructuralmente y un poco más integralmente la violencia? Sí, yo creo que nosotros podemos partir desde diferentes puntos, ¿no? Uno es el que estaba recién diciendo la diputada Lozada, que tiene que ver con esta cuestión de la mujer como el primer, la que recibe el primer impacto, ¿no? Cuando la economía cae. La otra, que también creo que aparece como un fuerte impacto, es la situación emocional, o de sentirse desvalida, o ese silencio que todavía aparece como un patrón cultural de callarse y ser sometida. Es decir, yo creo que el escenario sigue siendo un escenario móvil, de revisión de patrones todo el tiempo, pero bueno, para esto también está el foro, ¿no? Para instalar cuáles son los debates en donde los patrones culturales tienen que empezar a cuestionarse, a intercambiar y a ser expuestos, ¿no? Hasta dónde, bueno, el hombre tiene un rol participativo directo en esto, hasta dónde hoy cuando hablamos de violencia de género no hablamos solamente de una mujer. Fíjate vos que en este nuevo encuentro vamos a tener una mesa de diversidad, vamos a tener un caso particular planteado que tiene que ver con un femicidio que ocurrió aquí hace poco. Digo, tenemos que también tener esa mirada amplia como para poder entender que la problemática es amplia, pero que los caminos de solución se encuentran desde el diálogo, desde la escucha y desde las acciones concretas. Y eso es lo que buscó este foro. Si uno retrocede al primer encuentro, nosotros salimos del primer encuentro con conclusiones que tuvieron un resultado en el segundo módulo. Salimos de un segundo módulo que tienen un resultado hoy que nos vamos a encontrar en el tercero. Y en donde todas las partes opinamos, tanto la crítica o la autocrítica que decía la diputada Duarte, que hace este poder del Estado ejecutivo, en donde se da cuenta que hay partes desconectadas, como el mismo Poder Judicial en cuanto a sus herramientas y a su cerramiento. Es decir,
Aquí hay una mirada de autocrítica pura, profunda, respetuosa, pero que no significa que tiene que quedar ahí, ¿no? Sino que tiene que ir por más. Es decir, y de eso se trata este encuentro también, ¿no? El contexto nacional e internacional también es un tanto diferente, ¿no? Hay discursos que se reactualizan, toda una mirada conservadora en varios sentidos, y en ese contexto hablar, por ejemplo, de la lucha contra el aborto, de la legalización del aborto, de la ley de educación sexual integral, que se cumplen 10 años, de hecho hay un evento ahora para recordar que no se está cumpliendo. ¿Cómo piensan ustedes en este contexto algunas discusiones que tienen que aparecer fuertemente? Sí, la verdad es que vamos viendo a nivel internacional un cuadro preocupante de reinstalación de algunos discursos que hasta hace pocos años parecía que no iban a volver nunca y que sin embargo vuelven de la mano de la xenofobia, del sexismo, una violencia verbal explícita hacia la mujer, de una manera totalmente sin tapujos, digamos, en distintos medios de comunicación, cosa que parecía que veníamos en un camino que no podía retroceder y sin embargo los retrocesos se han visto en muy poco tiempo. En este sentido sí es fundamental y creo que va a ser una herramienta con la que tenemos que trabajar fundamentalmente, porque si bien los resultados los vamos a ver a largo plazo, es la única forma de garantizar que estas modificaciones de los patrones culturales, de lo que hablaba la ministra, puedan realmente trastocarse y que es justamente la aplicación de la ley de educación sexual integral. En este sentido, bueno, se viene trabajando y ha participado también activamente el Ministerio de Educación en cuanto a, bueno, a su compromiso con la elaboración de propuestas que, bueno, evidentemente tenemos todavía una raigambre en nuestra población y sobre todo en la población docente que dificulta la forma de su abordaje de las cuestiones ligadas a la sexualidad con los niños. Pensemos que la Ley de Educación Sexual Integral debe aplicarse, según dice la ley, desde el nivel inicial. Y esto, la falta de didáctica por ahí, de abordaje del tema, complica mucho las posibilidades de los docentes de poder llevarlo adelante. Así que creo que ese tiene que ser uno de los ejes de trabajo justamente a partir de todo lo que va saliendo del foro, porque la Ley de Educación Sexual Integral emergió todo el tiempo, estuvo ahí presente, y bueno, y con el compromiso concreto de la ministra, creo que bueno, que ese es uno de los objetivos para abordar el año que viene. También lo que apareció, me parece, y no solamente en este tipo de foros, esta gran brecha que hay entre la legislación, que uno puede decir en la Argentina es de avanzada en muchas cuestiones, y el efectivo cumplimiento. Y ahí también entra en juego el propio Poder Judicial a veces, ¿no? Bueno, es una cuestión que para nosotros es muy importante, por eso yo recalco que para nosotros fue importante el aporte del Poder Judicial, básicamente en esta primera etapa como escucha, y bueno, se han producido algunas respuestas a esto de que los jueces de paz empiecen a ponerse a disposición. Creo que en todo el tema de la materia sexual y el tema de aborto, ciertamente tiene una responsabilidad y muy importante, digamos, en esto tiene una cuestión pendiente el Poder Judicial y tiene que revisarlo y revisarlo profundamente. Y me parece que en este tema también tienen que empezar a revisarse los partidos políticos, que son quienes generan las personas que después ocupamos los cargos para ir para adelante en estos temas. Yo fui expulsada de un partido político por no querer votar como presidente de un bloque, una persona que me dijo que para ser feliz tenía que estar con los 5 integrantes del bloque, uno por mes, porque así si quedaba embarazada, ellos no tenían problema de paternidad. Digamos, y esto está pendiente en la legislatura, una apelación que yo hago que el año que viene esto se cierre. Digo, si la legislatura entiende que yo falté a la verdad, que el diputado Escalá faltó a la verdad, que el diputado Pegoraro faltó a la verdad, digamos, o entiende que esto dicho por un legislador de la provincia no es grave, pero acá hay una solución. Y la solución, según lo prevé la propia Constitución, puede ser desde una multa hasta la exoneración del cargo. Pero en el limbo esto no puede quedar, porque ese discurso no es un discurso menor, es un discurso dicho por un diputado en el ámbito de la Cámara de Diputados, a una compañera de bloque, que después se reproduce en la sociedad con otros modos de agresión a la mujer. Estamos hablando de representantes del pueblo. Entonces me parece que estas cuestiones, que aún siguen pendientes, no deben serlo más. Digo, yo estoy y puse a disposición no solo mi banca, sino mi persona, para ser careada, cuestionada, claramente verificada en esto. Pero esto no puede quedar así. O sea, si el diputado Bordón dijo lo que dijo, al menos tiene que ser multado, al menos tiene que ser suspendido. A lo mejor te falta cacarear más.
Bueno, me pararé en la banca. No sé, ¿no? Vos decís que el día de diciembre, cuando estemos eligiendo las autoridades, me pare en la banca y diga, momentito. Y pero vas a tener que aprender a cacarear, María, si no, no. Hay además como varias Han cuestiones así. arrancado hojas del INADI para evitar el dictamen prioritario por primera vez en la historia de la Argentina. Esto es un retroceso, porque son retrocesos los discursos Totalmente. con actos, digamos, donde hay un dictamen de un organismo que tiene a su cargo la discriminación, donde este señor se presenta diciendo que modificó el domicilio, esas hojas fueron extraídas, es por la primera vez que un acto administrativo deja sin efecto un dictamen. Cualquiera que transita el derecho o que ha tenido que padecer alguna situación judicial sabe que los dictámenes pueden o no integrar un acto administrativo, pero jamás son dejados sin efectos por un acto administrativo. Y esto no es menor en el medio de un foro de políticas públicas de género, porque repito, estamos hablando de una legisladora en el ejercicio de sus funciones y otro legislador que representa al pueblo en la provincia de Misiones. Pensaba también, hay mucho camino por recorrer para volver coherentes las prácticas y los discursos, ¿no? Porque pensaba en el medio, paralelamente al foro de políticas públicas, estábamos también asistiendo a un foro impulsado por la propia legislatura para rescatar los valores cristianos de la familia, que también uno puede decir, desde ese ámbito es un retroceso para empezar a plantear cuestiones que uno dice a esta altura no deberíamos discutir. Sí, creo que fue en el primer módulo, ¿no, Sí, Miriam? sí, sí. Yo diría que también nos plantea hasta dónde nosotros como sociedad somos realmente escuchas de todos, ¿no? Porque así como nosotras hoy tenemos una visión nuestra, particular y propia y personal, también pienso en las personas que están dentro de credos específicos y con una mirada específica, y cómo ese universo, desde la mística religiosa, genera también un pensamiento al respecto, que no lo podemos obviar ni negar. Es parte de la realidad. Es parte de nuestra sociedad. Entonces, entiendo cuando Ahora, la ¿cómo diputada afecta eso? Lozada plantea esto de que los partidos políticos se tienen que revisar en cuanto a las personas y a la formación de los dirigentes, porque esos dirigentes son espejo y el día de mañana son los actores directos también de este tipo de planteos, hasta donde hoy la religión no ha incidido en lo que pasa con el aborto. Totalmente. Con la ley de educación sexual integral, por ejemplo. esto es lo que pone Por eso en no es evidencia menor, digamos, ¿no? que el tema de la aplicación de las leyes no tiene solamente que ver con el Poder Judicial o con su implementación por el Ejecutivo, sino que la cabeza de la gente no cambia por ley. Son procesos complejísimos. La Cultural. sociedad tiene, o sea, como decía la ministra, distintas aristas y distintos modos de pensamiento. Ahora, el Estado tiene que dar respuestas. O sea, yo no voy a soslayar todos esos eventos que pasan y todos esos credos, me parecen sumamente importantes, pero el Estado tiene que definir una política que tenga a su cargo la reivindicación de los sectores más vulnerables. No tener hoy en ejercicio la ley de educación sexual claramente genera más personas en situación de vulnerabilidad, inclusive aquellos que son creyentes, porque ciertamente los deja Claro, fuera de una sí, contención que hoy sería indispensable para que un niño o una niña pueda elegir cómo vivir su sexualidad desde sus inicios hasta el lugar, hasta el momento que lo quiera ejercer, ¿no? Totalmente. Nos quedaríamos... Pepe sabe que nosotras vinimos para quedarnos hasta que termina el que estamos programa. para el bloque siguiente. Ha sido desbancado. ¿Cómo, Sí, no. ¿Cómo sigue, digamos? El foro arranca el 25, que además es un día emblemático para Sí. comenzar. ¿Qué habría que esperar? ¿Cómo viene la agenda de este último módulo? Bueno, tenemos el 25, la agenda más variada, si te tuviera que explicar, donde vienen algunas campañas, presentaciones de estas campañas de promoción o socialización, como la de la doctora Bencheruti, que la está haciendo desde el Centro de Capacitación Judicial, algunas otras desde el tercer sector. Viene también una mesa de diversidad que viene a poner en escena esta mirada, desde la mirada amplia, la exposición de Majo Arrúa, referente a los patrones culturales justamente. Estoy tratando de no olvidarme de nada. También este programa nacional de asistencia a las víctimas de violencia que, Ministerio de Trabajo. del Ministerio de Trabajo, que también es importante De la Facultad de Humanidades, socializar que tiene un también. Sí, el protocolo de la Facultad de Humanidades. Yo quiero comentarles, nosotros hemos presentado en el bloque a fin de año
presentó un proyecto de ley para modificar el lenguaje sexista desde la educación y en todos los estamentos del Estado. Bueno, España ha hecho mucho en ese sentido, desde la Secretaría de la Mujer, modificando los libros educativos que no contengan lenguaje sexista, porque el primer disparador de una conciencia y de una cultura sexista tiene que ver con la comunicación, y la comunicación, sí, que tiene mucho de arraigambre en la educación, no modifica el modo sexista de comunicar, no va a resolver. Una vieja disputa, ¿no? Sí, bueno, nosotros todo lo que estamos haciendo es una lucha eterna, pero que queremos que continúe. Bueno, agradecemos profundamente ahora que tenemos una ministra de Derechos Humanos que ha entendido que los derechos humanos son integrales y que toda la falencia que hay en estos lugares claramente impacta en una violación de derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias por venir. 25 y 26 de noviembre, este último módulo en la legislatura. Así que la invitación, como siempre, a las organizaciones y también a los municipios. A los municipios, ¿no? A los municipios también, para que envíen un representante. Sí, muy importante fortalecer la presencia del Estado en aquellos lugares más alejados de la capital, pero que son los primeros lugares a donde las víctimas van a pedir ayuda, a plantear su problema, y que tienen que tener equipos consolidados y que les pueden dar. Yo podría decir además que, porque salió en el foro también en varias oportunidades, la presencia del Estado más, si se quiere, más amigable, no que sea siempre la presencia o de las comisarías de la mujer o de la presencia más policial, digamos, ¿no? En esa mirada. Aparte es una demanda de ellos. Yo me acuerdo que en un momento, ¿te acordás? En el año nos vino a hablar algunos diputados del interior diciendo, bueno, ¿qué herramientas tenemos? Porque estamos teniendo una situación de violencia. O sea, digo, es una herramienta. Ciertamente este foro deberían venir porque claramente es un lugar donde uno va a encontrar recursos para resolver situaciones muy difíciles que hoy tienen y que por ahí sin conocer los recursos no las resuelven. Bueno, muchísimas gracias por venir, ¿eh? Y seguramente después vamos a hablar la próxima semana y nos vamos a tomar un tiempo para explicar uno de los resultados de este foro, que son las casas refugio, que hoy ya no nos queda tiempo. Después del corte vamos a hablar aquí en el foro del ITC diferenciado y nos vamos a meter un poquito también en las cuestiones más estructurales de nuestra situación económica aquí en la región.